El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor del libro de Hebreos. También leer el párrafo 1 de nuestra confesión de fe, que es nuestra declaración doctrinal. Somos una iglesia confesional. Quiere decir eso, que adoptamos, nos adherimos a una confesión de fe histórica que nace posterior a la Reforma Protestante y que creemos que resume de buena forma lo que las Escrituras enseñan, lo que la palabra de Dios enseña en cuanto a la doctrina fundamental de nuestra fe. Bien, vamos a leer primero el párrafo de la confesión para ver lo que hemos aprendido y sacar la última parte de este párrafo para nuestra enseñanza del día de hoy. Hemos visto el capítulo 1, párrafo 1. Hoy terminaremos el párrafo 1, ya para después avanzar más rápido en los siguientes párrafos. Hemos tomado varias enseñanzas. La primera que vimos, el párrafo 1 del capítulo 1 de la confesión habla de la necesidad de las Escrituras. Ese es el tema, de cuán necesarias son las Escrituras para nosotros. Entonces, vimos primero que la Biblia, cuando dimos la introducción, es nuestra única regla de fe y conducta. En nuestra regla de fe, nosotros nos basamos en lo que la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios tiene autoridad sobre nosotros. Gracias, hermano. Hablamos también de la revelación, de cómo Dios se reveló a nosotros a través de la revelación general. Hablamos de la creación, de la conciencia, si recuerdan. Y también hablamos de la revelación especial. La semana pasada creo que el hermano Ismael habló de la revelación especial, ¿cierto? Condensada en la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de la cesación de la revelación. ¿Por qué toda esta revelación, esta forma en que Dios se revelaba antes, ha cesado el día de hoy? Y hoy no necesitamos nuevas revelaciones, sino solamente la palabra de Dios. Y eso hace las Escrituras muy necesarias para nosotros, para nuestro crecimiento. Entonces dice el párrafo 1, las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace, miren lo que dice esto, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Ya dice que nuestra confesión, que cesaron las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Nosotros hoy día vemos que en Latinoamérica, en Chile también, predomina el movimiento carismático. ¿Cierto? La iglesia carismática es la que domina, la que habla de nuevas revelaciones, de sueños, visiones, de Dios me dijo, oí la voz de Dios, soñé, el Señor me habló. Y dejamos de lado, ¿cierto? Las iglesias lamentablemente dejan de lado la necesidad de las Escrituras, la palabra de Dios, por esas nuevas revelaciones, por el sentir, por la experiencia, por las sensaciones, y no se guían lamentablemente por las Escrituras. Pero nosotros vemos en la historia de la iglesia que los creyentes antiguos, y voy a citarles a algunos de ellos, que creían en la cesación de la revelación. Todos estos grandes creyentes que nosotros mencionamos en la historia de la iglesia, siempre creyeron que los dones de revelación, los dones extraordinarios, habían cesado. Después del 1900, cuando nace el movimiento carismático, cuando nace la iglesia pentecostal, es cuando se retoman nuevamente
las experiencias y las nuevas revelaciones. Por 1800 años la iglesia no creyó eso. ¿Y cuál es el peligro de estas nuevas revelaciones? Es que se deja la Biblia de lado, se ataca la suficiencia de las Escrituras. Ya la Biblia no es suficiente para nosotros, sino que necesitamos nuevas experiencias, necesitamos revelaciones, necesitamos el Dios me dijo, el soñé, el experimenté, el sentí, y no la Escritura dice, la palabra de Dios lo dice. Entonces dejamos a las Escrituras de lado. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, el escritor de Hebreos nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a través de los profetas, hoy Él se ha revelado por el Hijo, dando a entender que esas formas en las que Él hablaba a través de los profetas, a través del oficio profético, ya no iban a estar operativas, ya no iban a estar vigentes para ahora hablarnos por medio de su Hijo, quien es el resplandor de la gloria de Dios, quien es la imagen misma de su sustancia, y que poco a poco iban a ir cesando las formas de revelación. Dios, en el Antiguo Testamento, nosotros vemos que Él hablaba a través de voz audible, de manera especial. ¿Cierto? Abraham escuchó la voz de Dios, Moisés cara a cara hablaba con Dios, recibió los mandamientos de la mano de Dios, pero hoy algunos atrevidos, algunos falsos maestros se atreven a decir que ellos reciben, ¿cierto? En su comunión íntima con Dios, en sus oraciones, en su relación con Dios, reciben mandamientos de Dios que no están en las Escrituras. Nosotros vemos que Dios se revelaba de esa forma mientras se escribía la palabra de Dios, porque a Dios le agradó, dice la confesión, dejar esta revelación por escrito, para que nosotros la tuviéramos, para que nosotros la leyéramos y cerrar esa revelación. Cuando el Señor le revela Apocalipsis a Juan, Juan recibe por visión el libro de Apocalipsis, Él sella la revelación. Y dice que el que añade a esto va a venir sobre él maldición. Y si quita a la revelación, también va a haber maldición. Entonces Dios cierra el canon. Nosotros creemos que en el libro de Apocalipsis se cerró el canon bíblico, se cerró la revelación, la palabra de Dios. Por lo tanto, no hay nuevas revelaciones, no recibimos hoy nuevas revelaciones. Si nosotros dijéramos que seguimos recibiendo nuevas revelaciones, tendríamos que decir que la Biblia no es suficiente para nosotros. Tendríamos que decir que necesitamos la Biblia más otras revelaciones, como tienen los mormones, por ejemplo. Otro evangelio de Jesucristo, le llaman el libro del Mormón. El apóstol Pablo nos dijo que si aún viene un ángel del cielo y os anunciare otro evangelio distinto al que hemos predicado, sea maldito. Entonces, el creer que estas revelaciones continúan el día de hoy es un ataque a la suficiencia de las Escrituras. Nosotros creemos que la Biblia es suficiente y necesaria para nosotros. Tendríamos que decir que nosotros no solamente crecemos a través de la Escritura, a través de... El Señor no nos santifica solamente a través de la palabra, sino también a través de las revelaciones que Él nos da, del oír la voz de Dios, de soñar ciertas cosas. Pero la palabra de Dios, las Escrituras, es donde Dios dejó condensada toda la revelación. Creemos que la Biblia está cerrada, que la Biblia no se tiene que seguir escribiendo. Si seguimos teniendo profetas, si seguimos teniendo revelación, entonces deberíamos también seguir escribiendo la Biblia. Porque lo que se habla es autoritativo, es palabra de Dios, es inspirado por Dios. Entonces, hermanos, lamentablemente nosotros vemos que muchas de estas iglesias carismáticas, por la ignorancia de las Escrituras, se dejan llevar por estos movimientos, por este tema emocional, este tema de los dones carismáticos, que los llevan a despreciar finalmente las Escrituras y a decir, nosotros necesitamos sentirlo, necesitamos experimentarlo. Es por eso que nos dicen que nosotros no tenemos al Espíritu, porque no hablamos del mover del Espíritu Santo. Si les dijera cuántas veces me han dicho eso.
Pero yo les explico a esas personas que la obra del Espíritu no es lo que ellos creen. Lo que ellos sienten no es la obra del Espíritu. Es un movimiento emocional y superficial. La obra del Espíritu, dice la Biblia, en Juan capítulo 16, es santificar al creyente, es convencernos de justicia, juicio y pecado, es guiarnos a toda la verdad, es enseñarnos todas las cosas, es santificarnos, es obrar para salvación en nuestra vida. Esa es la obra del Espíritu. Y debemos procurar ser llenos del Espíritu, que significa ser guiados por el Santo Espíritu de Dios. Entonces, la revelación especial de Dios ha cesado y eso hace a la Escritura muy necesaria para nosotros. Hermanos, en estos estudios hemos tratado de darle el valor a la palabra de Dios. A ver que nosotros podamos ver que las Escrituras son muy necesarias y que tú necesitas leerla a diario. Necesitas estar en comunión con el Señor a través de la palabra, porque Dios habla hoy también, pero lo habla a través de su palabra, a través de las Escrituras, no de manera extra bíblica. Nosotros creemos que está la revelación, pero en la palabra de Dios, no en una revelación extra bíblica. Y si solamente Dios se revela a través de su palabra, entonces eso hace a la Escritura muy necesaria e indispensable para nosotros, porque es la revelación de Dios. Si no, tendríamos que decir la Biblia más otras o nuevas revelaciones. Somos en ese sentido cesacionistas. Ese es el término teológico que se usa para los que creen que la revelación ha cesado. El cesacionismo. Los que creen que continúan se llaman continuistas. Y del cesacionismo viene la palabra cesar. Creemos que los dones carismáticos y las revelaciones han cesado. Creemos que las lenguas, las sanidades, el don apostólico, todo eso como don ha cesado. Si bien Dios sigue haciendo milagros, sigue obrando poderosamente porque es Dios, no obra hoy a través de dones hombres. Porque todo eso tenía un propósito específico para el primer siglo mientras la Biblia se completaba. Entonces, todos estos dones, señales, han cesado. Dejaron de ser practicados en algún momento después del primer siglo, después de los primeros siglos de la Iglesia, porque ya la Biblia se completó, ya no eran necesarios. Ya no era necesario seguir recibiendo revelación a través del don de lengua, a través de la profecía, porque ya tenemos la palabra profética, dice 1 Pedro, más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. O sea, la Biblia es nuestra luz, es nuestra antorcha. No necesitamos profetas que nos revelen ciertas cosas, necesitamos nosotros la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, si bien creemos que estos dones y la revelación han cesado, seguimos creyendo, y esto es necesario explicarlo, que Dios sigue sanando a las personas, Dios sigue haciendo milagros hoy día, en un sentido general, en un acto especial, milagroso. Dios puede sanar a alguien de una enfermedad terrible, alguien que esté moribundo, Dios puede sanarlo, Dios puede hacer un milagro tremendo a la vista de todos. Dios puede hacer cualquier cosa porque Él es Dios. Y Él es poderoso, todopoderoso. No negamos eso. Los cesacionistas no negamos eso. Lo que negamos, lo que creemos que ha cesado, es que Dios, a través de hombres, ¿cierto?, sana a la gente. Que yo imponiendo las manos sobre el hermano voy a sanarlo. O yo voy a hacer tal milagro. O yo voy a recibir a través de sueños y revelaciones ciertas cosas que ustedes no han recibido. Eso lo negamos rotundamente. Creemos que eso fue parte, y no como se hace hoy día en las iglesias carismáticas siquiera. Todo como se hace el tema de las lenguas, las sanaciones, todo eso nunca se practicó en la Biblia de esa forma, jamás. De hecho, las lenguas, si usted lee en 1 Corintios cómo se practicaban las lenguas, era 2 o 3 en orden y con intérprete. Y las mujeres no podían hacerlo, las mujeres debían callar en la congregación. Entonces era todo con un orden bíblico, con un orden correcto, y no eran lenguas angelicales, eran idiomas. Eso era lo que se hablaba, idiomas. Para que, por si llegaba, no sé, alguien de otra nación, como eran, por ejemplo, Corinto, o en unas fiestas de Jerusalén, que nosotros vemos en el día de Pentecostés, llegaban gente de todas las naciones, los apóstoles, ¿cierto?, los hermanos que tenían el don de lengua, podían hablar el idioma de esa persona para que escuchara las maravillas de Dios en su lengua. Eso se refiere a la palabra lengua, no a lenguas angelicales. Si usted ve, incluso cuando los ángeles vinieron
hablar, no sé, con Abraham o con otro personaje bíblico, no hablaban en lenguas angelicales, hablaban en el idioma de Abraham, de la persona que recibía la revelación para que pudiera entender. Entonces ni siquiera los ángeles hicieron eso. Entonces no sabemos cuáles son las lenguas angelicales. Y no son esos balbuceos que hacen las iglesias carismáticas. O sea, es, y no tengo miedo de decirlo, una mentira, una farsa. Eso es lo que es. Entonces, hermanos, el cesacionismo niega esa posibilidad de que a través de dones, hombres, la gente pueda ser sanada, pueda recibir revelación. ¿Cuántas personas he escuchado, hermano, que han sido engañadas por falsos profetas que le dicen, te va a pasar tal cosa, o vas a hacer tal cosa en la vida? Y nunca pasó, nunca fue. Y lamentablemente las personas, como ignoran las Escrituras, muchas de ellas inocentemente, pero inocentemente están errados. Porque nosotros necesitamos valorar las Escrituras y estudiar las Escrituras, para que nadie nos engañe. O sea, no es responsabilidad solamente de los falsos maestros, sino de la gente que no estudia las Escrituras, que no estudia la palabra de Dios, que no profundiza. Y obviamente también depende de la luz que el Señor da. Y gloria al Señor porque a muchos Dios le ha dado la luz para poder entender las Escrituras. Entonces, en la iglesia, por ejemplo, de Corinto, en la iglesia de Jerusalén, tenían el Antiguo Testamento, no estaba escrito el Nuevo Testamento, quizás tenían algunos evangelios ya escritos, que sabían que eran palabra de Dios, pero aparte del Antiguo Testamento, venía un hermano, venían los apóstoles, y podían dar revelación, podían dar alguna palabra de consolación, de aliento, de parte de Dios, que venía de parte de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Y eso bendecía a los hermanos y era reconocido como palabra de Dios. Por eso dice la Biblia que nosotros somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea, el don profético y apostólico tenía el propósito de poner el fundamento en la iglesia, de poner la base, el piso, el cimiento. Y después de cuando ya el cimiento fue puesto, la doctrina fue puesta, ahora la iglesia se sobreedifica, se sigue sobreedificando, pero ya no en el fundamento apostólico. O sea, ya no necesitamos más bien apóstoles y profetas, porque ellos ya pusieron el fundamento. Pero sí seguimos perseverando, dice la Biblia, en la doctrina que ellos nos enseñaron, que ellos dejaron, que ellos recibieron como revelación. Por eso la iglesia debe perseverar en la doctrina de los apóstoles. Por eso la iglesia de Cristo es apostólica, porque perseveramos en la doctrina de los apóstoles, en el fundamento que ellos pusieron para la iglesia. Entonces se terminó el Nuevo Testamento, se terminó la Biblia, se completó el canon, se cerró el canon y cesó la revelación. Y eso hace a las Escrituras muy necesarias para nosotros. Y hermanos, debemos dar gracias a Dios. Vamos a hablar después de las traducciones y todo eso más adelante, que también lo menciona el capítulo 1 de la Confesión. Vamos a hablar desde el punto de vista histórico de la traducción de la Biblia, de la Escritura, de los idiomas originales. Pero debemos dar gracias a Dios de que tenemos la Biblia en nuestras manos, de que tenemos la revelación de Dios en nuestras manos. Y que ella es suficiente para nosotros, que no tenemos que ir en búsqueda de otras cosas, que no tenemos que acudir a la psicología, que no tenemos que acudir a revelaciones extrabíblicas, sino que todo lo tenemos, lo que necesitamos para nuestra alma, está en la palabra de Dios, no fuera de ella. No necesitamos la Biblia más otras cosas. Entonces creemos en un Dios todopoderoso, creemos en un Dios de milagros, creemos en un Dios que puede hacer cualquier cosa, porque Él es Dios. Dice la Biblia en Lucas que no hay nada imposible para Dios, pero creemos que los dones, milagros, han cesado. Entonces sabemos que hoy día hay un abuso, como les decía, por parte del carismatismo de estos dones, de estas experiencias. Creo que es necesario que nosotros recalquemos esto. Que recalquemos esto porque ha hecho tanto daño a la iglesia en Chile y en Latinoamérica. Muchísimo daño. Tanto daño que la Biblia ha pasado a segundo plano en las iglesias. Ya no se predica la palabra de Dios porque lo que la gente espera es experiencia, es emoción y no palabra de Dios. Y cuando escuchan palabra de Dios, dicen, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y finalmente eso evidencia lo que hay en sus corazones
y que lamentablemente muchos de ellos tienen corazones no transformados. Entonces, hermanos, el Dios de milagros sigue siendo nuestro Dios. Y nunca dude eso, de que Dios puede hacer cualquier milagro. No deje de orar por sanidad, no deje de orar porque Dios haga un milagro en los momentos de aflicción de su vida, porque Dios puede hacerlo y tiene que creerlo. Pero no necesita a un hombre, a un don, a un instrumento, como le llaman en otras iglesias, para que haga ese milagro. Usted necesita fe y el poder de Dios, y que Dios quiera hacerlo de acuerdo a su voluntad. También creo en la llenura del Espíritu, no como el movimiento carismático. Creo que el bautismo del Espíritu Santo, como ellos le llaman, es lo que te lleva a hablar en lenguas, ¿cierto? A hacer una categoría quizás más espiritual de creyente. No creo eso, la Biblia no enseña eso. Creo que el bautismo del Espíritu Santo es el momento de la conversión. Cuando yo me convierto a Cristo, soy salvo, el Espíritu Santo viene a morar en mí y en ese momento soy bautizado por el Espíritu Santo. Y eso es una vez y para siempre, el momento en que yo soy salvo. Y ahí debemos procurar ser llenos del Espíritu Santo, que quiere decir que debemos dejarnos guiar o tener la guía en nuestra vida del Espíritu Santo. Como dice Efesios capítulo 5 o 4, no os embriaguéis con vino, dice, en lo cual hay disolución, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo. El vino lo que hace es, cuando está en exceso en nuestro cuerpo, es tomar el control de nuestros sentidos. Y por eso hace ese contraste de Pablo entre el vino y la llenura del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo controle nuestro ser, dirija nuestro ser. Y no tengo que estar en un éxtasis para nosotros ser lleno del Espíritu Santo, sino que tengo que estar en mi juicio cabal para ser lleno del Espíritu Santo y ser guiado y tomar buenas decisiones dirigidos por Él. Entonces, hermanos, es todo lo contrario a lo que muchas veces se enseña en estas iglesias. Dios sí puede sanar, Dios sí puede hacer milagros, y sí debes procurar estar en una comunión profunda con el Señor, estar lleno de gozo, lleno de Dios, avivado tu corazón, pero eso no te hace una segunda categoría de creyentes. Lamentablemente creo yo que la doctrina que comenzó con Wesley del bautismo del Espíritu Santo te lleva a creer en una segunda categoría de creyentes, que hay creyentes más espirituales. No sé si los que vienen de esas iglesias pensaban eso, que los que eran llenos del Espíritu Santo o bautizados con el Espíritu Santo, hablaban en lenguas, eran más espirituales que los otros. No, la Biblia dice que todos estamos completos en Cristo. Todos. Todos somos iguales. Tenemos el mismo Espíritu y el mismo Señor que lo llena todo y en todo. Lo que debemos procurar es hacer la voluntad de Dios y ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, soy sensacionista, pero creo en el poder del Espíritu Santo. Y debemos predicar del poder y la obra del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo no nos lleva a una vida seca, espiritual, sino a una vida de poder, porque el Señor dijo que el Espíritu Santo investiría a la iglesia desde Pentecostés en adelante, y entonces recibiréis poder, dijo el Señor, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces debemos creer en el poder del Espíritu Santo, pero no tiene nada que ver con emociones, con sensaciones, con experiencias, sino con la obra de Dios en la vida de la iglesia. ¿Has visto a esas personas que dicen, hoy yo no sentí el Espíritu de Dios en la iglesia? No lo sentí, no sentí que Dios estaba ahí. O la iglesia, he escuchado el término, la iglesia está cargada, o los demonios están ahí, guerra espiritual. Hermano, mentiras, falsedades, engaños. Si tú no sentiste, tú dices no siento al Señor, es tu problema, es tu corazón, que no está en comunión con Dios, porque Dios prometió que Él iba a estar donde está su iglesia. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Dios está en medio de su iglesia. ¿Lo sientas o no lo sientas? Dios siempre está con su iglesia. Porque Él lo prometió así. Estaré con vosotros todos los días. Entonces no necesito sentirlo. Debo creerlo. Que Dios está en medio de su pueblo. No estoy diciendo que no debemos sentir emociones, porque las emociones son algo bonito que el Señor nos creó, seres emocionales, pero debemos tener cuidado porque nuestras emociones también están contaminadas por el pecado y pueden engañarnos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Las emociones son algo bonito que adornan. Por ejemplo, yo amo a mi esposa
La amo con todo mi corazón. Y siento amarla. Por más que el abrazo, la acaricio, siempre siento amarla. Porque la emoción es algo bonito que adorna el amor. Pero el amor no son las emociones que yo siento por ella. Porque el amor es una decisión. Es un acto de la voluntad. La Biblia dice que yo debo amar a mi esposa. ¿Me entiendes? Y así, en cuanto al amor, el amor a Dios también. Yo debo amar a Dios con todo mi corazón. Pero no significa eso que yo lo voy a sentir todos los días al máximo. O a flor de piel va a estar ese amor. Pero ese es el problema del corazón del hombre, del pecado. Pero debo amarlo con todo mi corazón. Lo siento o no lo siento. Pero ahora, si está la emoción, si está ese adorno bonito, como lo está muchas veces dentro de mi vida cristiana, amén. A veces lloramos, ¿cierto?, de alegría, de gozo al cantar, al alabar al Señor. A veces lloramos nuestras aflicciones. A veces oramos y clamamos al Señor y nos derramamos delante de Él. Y eso es parte de la vida cristiana. Pero no es la base. La base no son las emociones. Es una decisión, una determinación del corazón. Entonces toda esa revelación, hermanos, ha cesado para ser condensada hoy en la palabra de Dios. El pueblo de Israel recibió la revelación de Dios de tiempo en tiempo. Ahora no era algo de siempre. No es que el pueblo de Israel siempre tuvo la revelación de Dios. Por ejemplo, hubo 400 años que ellos estuvieron en el desierto, en Egipto. Y ahí no recibieron revelación de Dios. Después que murió José, hasta que Moisés, ¿cierto?, llega a librarlos, pasaron 400 años donde ellos no recibieron revelación de Dios. De Malaquías a Mateo hay 400 años donde el pueblo tampoco recibió revelación de Dios. Entonces no fue algo continuo. Y producto del pecado del hombre, vemos en los tiempos de Samuel también, que dice que la relación escaseaba. La palabra de Dios escaseaba por el pecado. Entonces no fue algo constante, no fue algo continuo. Y la revelación más grande, la revelación máxima, nosotros la encontramos en el Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento. Por eso dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los profetas, hoy nos ha hablado por medio de su Hijo. Ahí está la revelación más grande, porque Cristo nos revela a Dios, al Padre. Ese es el resplandor de la gloria de Dios. En Él habita la plenitud de la deidad. Entonces, a través de Cristo nosotros podemos llegar al Padre. Luego en el Nuevo Testamento vemos que nacen los apóstoles, los discípulos de Jesús, que eran los que iban a recibir la revelación para poner el fundamento de la iglesia. La iglesia estaba comenzando, iniciando con poder, y necesitaban recibir la revelación, la doctrina, la base, para que la iglesia pudiera seguir después. Entonces, durante esos 90 años o 100 años, los apóstoles pusieron el fundamento. ¿Por qué no siguen los apóstoles hoy día? ¿No creemos que hay apóstoles hoy día? Bueno, porque debían cumplir ciertos requisitos de haber estado con Jesús, y ninguna persona hoy cumple esos requisitos. Mire, primero los Corintios 9. Versículo 1. Dice: no soy apóstol, el apóstol Pablo, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. O sea, los apóstoles que nosotros vemos, los 12 habían estado con el Señor. De hecho, cuando se reemplaza a Judas, se mencionan los requisitos y dice que tenía que haber estado con Jesús desde el bautismo de Juan hasta su ascensión. Esos eran los requisitos para ser apóstoles. Recuerdan que habían 2 hombres y Matías fue el que reemplazó a Judas. Primero los Corintios capítulo 15. Y el apóstol Pablo, en el caso del apóstol Pablo, ¿qué pasó con él? Él vio al Señor Jesús. El Señor Jesús se le presentó a él. Y él dice que es el último de los apóstoles. Primero los Corintios 15, verso 6. Dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. O sea, el último que se le apareció, ¿quién fue? El apóstol Pablo.
o el último de los apóstoles. Entonces nadie ha visto al Señor Jesús resucitado para ser un apóstol, nadie estuvo con el Señor Jesús, por lo tanto cesó el don apostólico, cesa el oficio apostólico y todos los dones milagrosos que venían con los apóstoles. Era como un pack. ¿Cierto? Los apóstoles con sus dones, cesa el don apostólico, cesan los dones con ellos. Todos los dones señales. Recuerden, ¿por qué se necesitaban dones señales? Porque el Evangelio comenzaba a ser predicado a todo el mundo. Entonces el Evangelio comenzaba desde los judíos. ¿Cómo iban a llegar el Evangelio a otras naciones si no tenían, por ejemplo, el don de lenguas? ¿Cómo iban a creer en alguien que había muerto en una cruz? Si ellos no conocían la historia de Cristo. No es como nosotros salimos a la calle y hablamos de Cristo y la gente sabe que Jesús murió en la cruz, que es el Hijo de Dios. Pero los apóstoles iban a ir a lugares donde no conocían a Jesús. ¿Y cómo iban a creer que alguien que murió en una cruz podía darles vida eterna? A través de las señales, de los milagros. Los judíos piden señales. ¿Recuerdan esos versos? Los judíos piden señales. Los judíos necesitaban señales para creer. Y esas señales eran parte del oficio apostólico. Entonces, un hombre no puede designar a otro hombre como apóstol. El Señor Jesús designó a sus apóstoles. ¿Ha visto esos hombres que van a buscar unción ante el apóstol Maldonado? A todos esos farsantes. Y los designan como apóstoles. Ahora ya no son pastores, son apóstoles. Mentiras. Falsedades, hermanos, engaños. El Señor Jesús, que en los evangelios podemos ver que Él estableció a 12, que van a ser los apóstoles. La autoridad que vemos en los apóstoles no la vemos en ningún hombre hoy día. Hoy no hay apóstoles con la autoridad apostólica. No vemos una sucesión apostólica tampoco como la ve la Iglesia Católica Romana. No hay una sucesión de apóstoles. Ellos dicen que el apóstol Pedro, ¿cierto?, fue el primer papa, y ahí la sucesión apostólica comienza en una línea ininterrumpida hasta el papa de hoy. ¿Cómo se llama el papa de hoy día? Francisco. Papa Francisco. Una mentira. No creemos en una sucesión apostólica. Creemos que la doctrina apostólica sí ha perseverado a través de la historia, porque las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la Iglesia. Una sucesión doctrinal, pero no apostólica. Aunque hoy día vemos papas evangélicos también, que mandan, que a veces hablan y dicen, nosotros representamos a la iglesia evangélica. Ellos a mí no me representan. No me representan. Son charlatanes, son falsos maestros. Los apóstoles verdaderos tenían capacidad para levantar muertos, tenían dones extraordinarios que ningún hombre hoy día tiene. Los milagros eran necesarios en la iglesia primitiva, al igual, y note, mire, compare esto. Moisés, llegando a Egipto con los apóstoles, ellos necesitaban los dones por lo que ya le expliqué, señales. ¿Qué hizo Moisés cuando llegó ante Faraón? Señales, para que creyeran, para que el pueblo creyera que Dios estaba con él, que Dios estaba con ellos, que Dios estaba con Moisés. Ese era el propósito de las señales. Porque si hubiera sido simplemente sanar, hacer milagros, ¿por qué el apóstol Pablo no sanó a Timoteo de su frecuente enfermedad del estómago? ¿Qué le dijo? Toma un poco de vino para tu frecuente enfermedad del estómago. ¿Por qué Santiago dice, está alguno enfermo? ¿Qué dice? Llama a los que tienen el don de sanidad para que lo sanen. ¿No? Llama a los ancianos de la iglesia, a los pastores, y oren por él. Y la oración de fe sanará al enfermo. Entonces, los milagros en la iglesia primitiva eran de igual forma importantes que lo fueron en la época de Moisés. Fueron señales para los judíos incrédulos. Era para confirmar la palabra de Dios que venía de los apóstoles. Para confirmar la palabra de Dios que venía de Moisés. Iban a creer que Dios había hablado por medio de los milagros, por medio de la revelación. Efesios 2:20. Efesios 2:20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
O sea, el fundamento es el ministerio apostólico y profético. Y ese fundamento ya fue puesto. Ya no necesitamos que se ponga de nuevo el fundamento. Porque ese fundamento ya fue puesto. No hay más apostolado, no hay más don de profecías, ya no hay más idiomas como dones, lenguas. De hecho, cuando uno lee 1 Timoteo, una carta escrita para que Timoteo supiera cómo debe conducirse en la iglesia, cuando habla de los oficiales de la iglesia, las autoridades dentro de la iglesia, ¿para quién pone requisitos? Pastores y diáconos. ¿Por qué no están los requisitos para el apostolado, para el oficio profético? Solamente para pastores y diáconos, que son los oficiales dentro de la iglesia. Entonces las lenguas tenían el propósito de revelar en otros idiomas las maravillas de Dios. La profecía era la proclamación del mensaje de Dios a la iglesia y al mundo. Y era necesaria para poner el fundamento, la doctrina que era revelada. ¿Cómo iban a saber todas estas doctrinas fundamentales que nosotros conocemos hoy día? Bueno, a través de los profetas. Entonces, hermanos, como les decía, nunca en la historia de los 1800 años de iglesia, se vio tan marcada la continuación de los dones como lo vemos desde el siglo XIX o siglo XX en adelante, cuando nace el movimiento carismático. Antes no se veía de esa forma. Voy a mencionarle, para ir terminando ya, algunas evidencias históricas de la cesación de la revelación, más bien algunas citas de hombres antiguos connotados de la historia de la iglesia que nos hablan de la cesación de los dones. Por ejemplo, Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona dice: en los tiempos más antiguos, el Espíritu Santo descendió sobre los que creyeron y hablaron en lenguas, que no habían aprendido, según el Espíritu les daba que hablasen. Estas fueron señales adaptadas para ese tiempo, porque había esta proclamación del Espíritu Santo en todas las lenguas, para mostrar que el Evangelio de Dios iba a ser comunicado a través de todas las lenguas sobre la tierra. Esto se hizo por señal y terminó. Agustín de Hipona vivió en el siglo IV, y en el siglo IV ya decía: esto fue señal y esto ya terminó. Martín Lutero: lo que no tiene su origen en las Sagradas Escrituras es sin duda del mismo diablo, hablando sobre este tema también. Juan Calvino: el don de sanidad, al igual que el resto de los milagros que el Señor quiso producir por un tiempo, se ha desvanecido con el fin de hacer maravillosa la predicación del Evangelio para siempre. Todo eso fue desvanecido para que la Biblia sean necesarias para nosotros. John Owen, un puritano, dice: los dones que en su propia naturaleza exceden la plenitud del poder de todas nuestras facultades, esa dispensación del Espíritu, hace ya mucho tiempo cesó. Y donde quiera que alguien hoy tenga pretensión a lo mismo, tal pretensión justamente puede ser sospechada como un engaño farsante. Siglo XVI, siglo XVII. John Gill, un bautista particular de nuestros comienzos, siglo XVII. En los primeros tiempos, cuando el don de hacer milagros fue otorgado, no fue dado a todos, solo a algunos, y ahora no hay nadie que tenga posesión de él. Jonathan Edwards, que es señalado a veces como alguien que creía en los dones espirituales, si bien él habla de ciertas experiencias, él no creía que los dones continuaban. Dice: pero poco después de que el canon de las Escrituras se completó, cuando el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis, que él no escribió mucho antes de su muerte, estos dones milagrosos ya no continuaron en la iglesia. Porque ahora estaba completa una revelación establecida por escrito de la mente y la voluntad de Dios, donde Dios había grabado totalmente una norma permanente y suficiente para su iglesia en todas las edades. Y la iglesia y la nación judía, siendo derrocada, y la iglesia cristiana y la última dispensación de la iglesia de Dios siendo establecida, los dones milagrosos del Espíritu ya no eran necesarios y por lo tanto cesaron. Porque a pesar de que habían continuado en la iglesia durante tantos siglos, sin embargo, terminaron y Dios hizo que terminaran, porque no había más motivo para ellos. Y así se cumplió lo que dice el texto: pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia
acabará. Y ahora parece que hay un fin a tales frutos del Espíritu como estos, y no tenemos ninguna razón de esperarlos nunca más. James Buchanan dice: los dones milagrosos del Espíritu hace mucho que fueron retirados. Fueron usados para cumplir con un propósito temporal. Fueron usados como un andamiaje que Dios empleó para la construcción de un templo espiritual. Cuando el andamio no se necesitó más, fue removido, pero el templo permanece en pie aún y es habitado por el Espíritu. Porque dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Charles Spurgeon, ¿cierto? Nuestro querido Spurgeon, dice: querido hermano, honra al Espíritu de Dios como honrarías a Jesucristo si Él estuviera presente. Si Jesucristo morara en tu casa, tú le ignorarías, no seguirías con tus asuntos como si no estuviera allí. No ignores la presencia del Espíritu Santo en tu alma. Te ruego, no vivas como si no hubieras oído si hay un Espíritu Santo. A Él dale tus adoraciones constantes. Da reverencia al prestigioso huésped que ha tenido a bien hacer de tu cuerpo su morada sagrada. Ámalo, obedece, adórale. Ten cuidado de no imputar las vanas imaginaciones de tus fantasías a Él. Evito al Espíritu de Dios vergonzosamente deshonrado por personas, Él dice: espero que estaban locos, que han dicho que han tenido esto y aquello revelado a ellos. No ha pasado sobre mi cabeza desde hace algunos años una sola semana en la que no me han molestado con las revelaciones de hipócritas o maníacos. Semilunáticos son muy aficionados a venir con los mensajes del Señor para mí, y puede salvarles de algunos problemas si les digo de una vez por todas que no voy a poner atención a ninguno de sus mensajes. Escuchen una fuerte, sus mensajes estúpidos. Nunca sueñes que eventos se revelan a ti desde el cielo, o puedas llegar a ser como esos idiotas, dice él, que se atreven a imputar sus locuras flagrantes al Espíritu Santo. Si sientes que tu lengua te pica para decir tonterías, sígueles su rastro al diablo, no al Espíritu de Dios. Lo que ha de ser revelado por el Espíritu para cualquiera de nosotros ya está en la palabra de Dios. Él no añade nada a la Biblia y nunca lo hará. Benjamin Warfield dice: estos dones eran parte de las credenciales de los apóstoles como los agentes autorizados de Dios en la fundación de la iglesia. Su función, por lo tanto, se limita distintivamente a la iglesia apostólica, y ellos necesariamente terminaron con ella. Y por último, Arthur Pink dice: así como hubo oficios extraordinarios, apóstoles y profetas, en el comienzo de nuestra dispensación, también hubo dones extraordinarios. Y como no hubo sucesores designados para estos oficios extraordinarios, tampoco hubo intención de continuar esos dones extraordinarios. Los dones dependían de los oficios. No tenemos más a los apóstoles con nosotros, y por consiguiente los dones sobrenaturales, la comunicación de los cuales constituyó parte esencial de las señales de un apóstol, están ausentes. O sea, todos estos, cité a los más conocidos, quizás dentro de la teología reformada, y todos ellos creían en la salvación de los dones. Todos ellos antes del siglo XIX. Del siglo XIX en adelante cambia porque comienza el movimiento carismático. Antes eso no existía. Entonces, hermano, eso no representa a la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo cree en el poder del Espíritu Santo, cree en el poder de Dios, pero no en los dones carismáticos. Vemos que han cesado ocultamente con el oficio apostólico. Para que la Biblia sea necesaria para nosotros, para que la Biblia sea suficiente y la predicación del Evangelio, y no tengamos que ir a buscar fuera de ella. Aquí tenemos el libro que es suficiente para la santificación del pecado y para la salvación del alma de los pecadores. Oremos. Bendito Dios, agradecemos este tiempo de estudio. Gracias, Señor, por tu palabra que ya siempre nos enseña, nos guía. Padre, gracias por mis hermanos. Bendice la obra de Calinares. Motiva, Señor, a mis hermanos que no han estado asistiendo. Padre Celestial, fortalece sus vidas, sus almas. Padre, ayúdales a ellos a ponerte a ti como prioridad en sus vidas. Y guárdanos, Señor, del pecado. Guárdanos, Señor, de no valorarte, de no valorar tu palabra, Señor. Ayúdanos a amarla y a verla, como dice la confesión, muy necesarias para nuestras vidas. Te alabamos, Dios, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.